Muchas gracias. Estuvimos un poquito descansando. Hace 2 años cumplimos 40 años de casados, mi esposa y yo. Y ese sí merece muchos aplausos. Y bueno, habíamos planeado el salir y hacer un viaje para descansar y festejar nuestros 40 años, pero como estábamos con la reestructuración y con todas las actividades, pues no lo pudimos hacer. Y ahora decidimos este tiempo organizarlo bien y irnos a descansar y festejarnos nuestros hace 2 años, 40 años de casados. Y pudimos disfrutar. Es tan agradable, cambia el panorama, se ve diferente todas las cosas, se cansa uno porque andábamos para arriba y para abajo caminando, porque pues no hay otra manera que andar caminando. A veces caminábamos 8 horas al día, llegábamos que nos dolían hasta los pensamientos, los pies, todos nos dolían, pero con una actitud de querer seguir aprendiendo, disfrutando, gozando, viendo a la gente, viendo las sociedades. Y bueno, disfrutamos realmente. Fue un tiempo muy agradable que Dios nos permitió disfrutar. Creo que es importante en un año tomarte un tiempo, hacer un descanso y te permite ver todo de una manera completamente diferente, cómo has estado llevando tu vida, porque como estábamos nada más nosotros dos, pues podíamos platicar de nosotros, el cómo estábamos, cómo la rutina nos hace que nos olvidemos de las cosas más importantes y perdemos esa riqueza que Dios nos ha dado, que es su presencia, su gracia, su amor, su bendición. Y te permite volver a valorar esa riqueza tan grande que es Jesucristo. Creo que somos muy, muy afortunados el tener a Dios en nuestro corazón, el tener su palabra dentro de nosotros. Es un regalo muy especial. Y es un regalo muy especial porque no todos tienen a Cristo en el corazón. Mucha gente tiene una religión, una estructura, una forma, y por algo está ahí con Dios, pero no tiene esa vida que transforma, que cambia, que nos permite ver todo lo que está a nuestro alrededor diferente, y eso solamente lo hace Dios. Lo que hago yo es compartir de su palabra, compartir de su verdad, pero si tú tienes esta vida de Dios, esta palabra, esta verdad va a tener eco en tu corazón, porque es la vida de Dios. No son las palabras, no son los conceptos, es la vida de Dios lo que hace que nuestro corazón reciba esa palabra que produce vida dentro de nosotros. No está en el conocimiento o en el concepto, está en el creer en esa verdad y ese regalo que la Biblia le llama fe, que nos permite disfrutarlo a Él y seguirlo a Él, es lo más grande que nosotros tenemos. Y bueno, lo pudimos disfrutar, vimos sociedades que tuvieron en un tiempo como lo más importante a Dios, pero ahora la mayoría de todas estas sociedades ya no creen en Dios. Ya quedaron todas las grandes iglesias, las grandes catedrales, que ahora los usan para tener conciertos, hasta hay iglesias que ahora son bares, donde la gente pues va a tomar, a bailar, y era antes una iglesia, un auditorio para Dios. El hecho de que no perdamos el sentido de por qué buscamos a Dios es tan importante en nuestra vida, porque cuando tenemos todas las cosas resueltas, como vimos en algunos países que tienen resuelta su economía, que tienen resuelta, está en equilibrio toda la sociedad, tienen buen trabajo, tienen una buena economía la mayoría de la gente, pues ya no necesitan a Dios.
porque piensan que Dios es para que nos dé esa economía y nos resuelva nuestras necesidades. Y eso no es Dios. Dios es mucho más que todas esas cosas. Pero solamente cuando tienes ese encuentro con Jesucristo en tu corazón, es cuando todo eso cambia. Cuando la rutina, cuando las formas, cuando las costumbres empiezan a tomar el primer lugar en nuestra vida, perdemos la esencia de lo que es nuestro Dios. Y la palabra de Dios ya la tomamos como cualquier palabra, como si fuera del mundo o un concepto de alguna persona, cuando la palabra de Dios es vida y produce vida dentro de nosotros. Pero produce vida cuando ya tienes esa vida dentro de ti, que es Jesucristo. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, pues no va a producir vida, van a producir ideas, van a producir pensamientos, van a generar conceptos, pero no la vida, porque la vida la da Dios. Yo no puedo darles esa vida a ustedes, es Jesucristo el que les ha dado esa vida a ustedes, y cuando lo tienen en su corazón, las palabras de Él son vida y son verdad y nos permiten caminar en esa realidad y en esa manera de ser. La palabra de Dios no es para que nosotros la cuestionemos y la pongamos como si nosotros tuviéramos la capacidad de estar por arriba de Dios. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y como palabra de Dios nosotros la honramos y empezamos a acoplar nuestro corazón para que Él pueda establecer lo que Él quiere hacer en nosotros. Y realmente me da mucho gusto estar con ustedes, les amo. Ha sido este viaje pues de gran bendición para mi esposa y para mí. Vemos cómo Dios es fiel y cómo la obra va creciendo y se va desarrollando en el corazón de cada uno de ustedes. Y he estado por varias semanas compartiendo acerca de las bienaventuranzas. Esta bienaventuranzas que habla Jesucristo, que es cuando empieza a compartir después de ser bautizado y que va a empezar su ministerio, empieza Jesucristo a establecer que es el lenguaje de Dios, la vida de Dios dentro de nosotros. Esas son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas tú no te las puedes poner. Es algo que Dios pone, por eso es muy bendecidos. Es algo que Dios pone en tu corazón. No es algo que podamos hacer con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, con nuestras capacidades. Es algo que Dios establece y pone en tu corazón en la medida que tú lo crees, en la medida que tú lo haces parte tuyo. Cuando nosotros lo creemos, se abre en el Espíritu las puertas y empiezas a moverte en esa verdad. Y esa bienaventuranza empieza a acomodarse en tu manera de vivir y de pensar. Pero para que esto pueda ocurrir, estorba nuestro yo. El egoísmo tan grande que tenemos, que estamos siempre pensando en lo que yo quiero, en lo que a mí me place, en lo que a mí me gusta. Como que cuando se quita y toma Jesucristo el primer lugar en nuestro corazón, empieza a verse la vida completamente diferente y empezamos a disfrutar de la obra de Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y esta es la séptima bienaventuranza. Esta séptima bienaventuranza es de las 8 bienaventuranzas, de las 8 maneras de vivir como un hombre, como una mujer bendecida, donde la bendición es Jesucristo mismo, no las cosas que tenemos, no las cosas que adquirimos, no el conocimiento que llegamos a tener, sino la misma presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que hace que estas verdades sean parte de nuestro corazón y se establezcan como fundamentos, como principios, como motores que van impulsando nuestra vida y la van transformando. Y dice este principio que está en Mateo en el capítulo 5, en el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando uno lee la palabra pacificador y Dios la relaciona con ser llamado su hijo,
¿Qué tiene que ver una persona que es un pacificador con el vivir donde toda la gente sabe que tú eres hijo de Dios? Si nosotros recordamos cuando Jesucristo es bautizado y va con Juan para que lo bautice, dentro del bautismo que recibe Jesucristo, hay algo muy importante que menciona la palabra. Dice que cuando Él sale de las aguas, se abren los cielos y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien yo tengo complacencia. Y lo estaba meditando. Jesucristo no había comenzado su ministerio. Jesucristo no había hecho ninguna cosa para el reino de los cielos. Jesucristo no había trabajado, no había enseñado, no había escogido a sus discípulos, no ha pasado nada. Y ese es el sentir de Dios. Es porque Dios te escogió, porque Dios se puso sus ojos en ti, no por lo que tú hayas hecho, bien o mal. Dios no te define por las cosas que tú has logrado en tu vida o por las cosas que tú has alcanzado, sino que te dice: tú eres mi Hijo amado y yo me complazco en ti. Lo que tú eres, lo que yo soy, no es por lo que yo he hecho, sino por lo que Dios ha hecho por mí. Y lo establece a través de Jesucristo. Tú eres un hijo amado de Dios. Eres una hija amada de Dios. No porque has logrado algo, o porque trabajas en el ministerio, o porque has hecho grandes cosas para Él. No dice eso, sino por lo que Dios ha hecho y tú lo has creído. Tú lo has recibido en tu corazón. Y cuando yo recibo y yo creo lo que Dios ha hecho, mi manera de ver la vida ya es diferente, ya no es en mi esfuerzo, ya no es en mi habilidad. Lo que yo tengo, lo que está en mi corazón, no es porque yo he trabajado y le he echado ganas, sino porque lo he creído. Y Dios, cuando tú y yo podemos creer en lo que Él ha puesto en nosotros, empieza a transformarnos. Porque lo que abre las puertas para que las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, las manifestaciones de Dios, es cuando tú le crees. Y nosotros, no es el creer como creer un concepto, sino el creer cuando tú lo recibes, cuando es parte tuyo, cuando esto es tu realidad, tu verdad. Y cuando está diciendo: tú eres mi Hijo amado. A veces decimos: es que yo quiero cambiar. Qué bueno. Yo quiero ser diferente. Yo quiero actuar de una manera diferente. Ya no quiero seguir siendo la misma persona. Qué bueno. Pero no por eso eres amado por Dios. Eres amado por Dios porque Él decidió amarte así como tú estás, así como tú eres. Y cuando nosotros aceptamos esa verdad sobre nuestro corazón, es cuando empieza la transformación en nuestra vida. Cuando tú te sabes, cuando tú te sientes, cuando tú te mueves como una persona amada por Dios, empieza la bendición. Y dice: entonces los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces Dios va a poner algo en nosotros para resolver conflictos, para resolver y enfrentar los problemas. Eso es un pacificador, una persona que sabe resolver los problemas. Y no porque tengas la sabiduría o tengas el conocimiento. Y a veces nosotros llegamos a pensar que un pacificador es una persona que cuando todo está en orden, cuando todo está en equilibrio. No, cuando todo está en orden, cuando tu casa está en equilibrio, cuando tu trabajo todo está bien, pues no se necesita un pacificador, porque todo está marchando perfecto. Un pacificador es el que en medio de los problemas, en medio de las adversidades, cuando otros se han dado por vencidos, cuando otros consideran que ya no hay solución para nuestro país, para nuestro gobierno, para nuestro sistema, cuando piensan:
ahí es cuando se manifiestan los hijos de Dios. Y es cuando se le llama los pacificadores. Y empieza a hablar de lo que hizo muy claro en un tiempo y lo está declarando y profetizando Miqueas. Y dice en Miqueas en el capítulo 7, en el verso 3. Y empieza a plantear, parece que está hablando de México, de nuestra amada República Mexicana. Cuando veamos cómo lo describe, dice, para completar la maldad con sus manos. Y dice, el príncipe, el gobernador, el presidente, el príncipe demanda. Y el juez, los jueces, juzgan por recompensa. No hay justicia, sino que se les dé un beneficio. Y el grande, el que tiene poder y riqueza, habla el antojo de su alma. Y lo confirma. Y la gente le aplaude. El mejor de ellos es como el espino. El más recto como zarzal. El día de su castigo viene. El que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Y dice, no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la gente que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo, y miren cómo ese problema no solamente está a nivel de las autoridades, donde se ha perdido toda la imagen y el respeto y la honra que se merecen las autoridades, sino que esto nace y sale de los hogares. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Establece el problema que hay en la nación, el problema que hay en la casa, el problema que hay en las instituciones, donde ya nadie cree en la estructura, en las autoridades. Y dice, pero yo no voy a poner mis ojos, ni voy a poner mi confianza en esa estructura. Yo voy a confiar en mi Dios, porque Él es mi salvación. De Él viene la solución y la respuesta y la transformación para todas las cosas que están a nuestro alrededor. Estás quizás viviendo por un problema difícil en tu casa, en tu matrimonio o en tu trabajo o con algunas personas que antes eran tus amigos, que ahora ya ni puedes platicar con ellos o ya no los saludas, porque se rompió algo y trajo al corazón de ambos esa adversidad y esa división, y empezó a traer problemas en la relación entre nosotros. ¿En qué consiste? En que Dios te haga un pacificador o una persona que resuelve conflictos, que resuelve problemas. Lo más importante para entender no es de un pacificador, no es el que se va a enfocar en resolver los conflictos, sino que se va a enfocar en restaurar la relación entre las personas. No es que tan bueno eres para entender y resolver el conflicto, sino cómo volver a restaurar la relación que tienes con esa persona, cómo tener esa vida. Cuando nosotros no aprendemos esta verdad de Dios, empieza a lastimarse poco a poco, cada día, como gotita de agua sobre la roca que va haciendo un orificio en la roca y la va transformando y ya no vuelve a ser lo que era. Empieza la persona a sentirse agredida, lastimada, ofendida, y terminan separándose de las personas que le rodeaban, y para su manera de ver las cosas, todos son malos, todos están mal, todos están equivocados, la gente es mala,
La gente es destructora y termina aislándose, amargándose, juzgando y condenando a las gentes. Y esta misma mentalidad, donde todo lo ve, lo malo, y siempre está viviendo a la defensiva, va afectando su salud y termina enferma la persona. Empieza como una autodestrucción. Los problemas se presentan todos los días. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Cuántos tienen todos los días algún problema? Todos los tenemos. Eso no es nada nuevo. Tenemos problemas, tenemos dificultades en cada momento. Pero hay algo que necesitamos entender. Cuando tenemos un problema, tenemos dos maneras para poder enfrentar o para poder salir adelante en los problemas. Cuando el problema viene y toca la puerta de tus emociones, de tus razones, de tu persona, te sientes muy agredido, te sientes muy lastimado. Y tenemos dos maneras, de actuar con la cabeza o de actuar con el corazón. A veces pensamos que el corazón no es importante, pero lo que la Biblia dice del corazón es como el centro de nuestra persona, de nuestro ser. Es donde reside todo lo que nosotros somos. Cuando nosotros actuamos con nuestra cabeza, lo primero que se presentan son la reacción de nuestras emociones. Nos sentimos ofendidos, agredidos, lastimados y reaccionamos en la misma medida que nos sentimos agredidos y no estamos resolviendo el problema, sino estamos atacando a la persona. Nuestro enfoque no es hacia el problema que generó esto, sino a la persona, pensando que la persona es el problema. Y empezamos a agredir, a denigrar, a ofender, a aplastar a la persona, pensando que de esa manera se va a acabar el problema, pero se va a hacer más grande. La otra manera es cuando tú empiezas a actuar con tu corazón y te detienes. Se viene el problema y te detienes y oras y le dices: Espíritu Santo, yo sé que tú estás conmigo. No sé cómo lo voy a resolver. No sé cómo lo voy a enfrentar. Está este problema, está esta adversidad, está esta situación. Quizás ya tiene tiempo que ha estado presente, pero se aumentó y se manifestó y es el momento de actuar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y cuando tú le das un lugar a Dios, tu corazón se abre en ese momento. Y cuando tu corazón se abre, empiezas a escuchar ya no lo que tú traes, ya no lo que tú piensas, ya no lo que tú sientes, porque eso pasó a otro orden. Empiezas a escuchar lo que Dios te quiere mostrar. Y de repente una persona dice una palabra o dice algo y es el Espíritu Santo poniendo en esa persona la palabra que tú necesitabas o la dirección que tú necesitabas, y es la manera de resolver el problema. Es la manera de enfrentar el problema. Vas, lo haces y se resuelve el problema. No aumenta el problema, porque decidiste escuchar la voz de Dios y ya no actuaste para atacar, sino te enfocaste en resolver el problema que estaba delante de ti. El que tú puedas hacer eso, el que tú puedas enfrentar un problema, si te das cuenta, es la obra de Dios en nosotros. Pero hay dos tipos de personas cuando se presenta un problema. Le voy a llamar a uno la avestruz y a otro le voy a llamar el zorrillo. No sé, en el matrimonio siempre hay un avestruz y un zorrillo. ¿Qué hace el avestruz cuando hay un problema? Esconde la cabeza, hace su agujero y dice: nada pasa, y huye. Aunque está ahí en medio del problema y aunque está en medio de la adversidad, mete la cabeza al agujero y ya no está pasando nada. ¿Qué hace el zorrillo? Avienta su peste para todas partes y apesta todo y avienta cosas con la lengua y empieza todo a apestar ahí en el lugar.
¿Quién es el zorrillo en tu casa? ¿Y quién es la avestruz? Tú sabes cómo son las cosas. Pero no se trata de ser ni el zorrillo ni la avestruz, sino el poder resolver el problema que tenemos. Y muchas veces la persona dice, bueno, ya no voy a hacer como si nada pasara. Si está gritando la persona, el que grita, el esposo o la esposa, si está ofendiendo eso, voy a hacerme como si que no pasara nada. Y así se va a resolver. No, eso se llama cobardía. No estás enfrentando, no estás resolviendo, estás huyendo, porque piensas que solito se va a arreglar. Yo me trago la agresión y después ya ni quieres ver, ya ni lo quieres ver o ya no la quieres ver. Te has tragado tanto que ya estás indigestado y ya no pasas nada. Ya todo te molesta, todo te incomoda y estás huyendo, no estás resolviendo. Y no quiere decir que te des por vencido ante circunstancias que son difíciles y te autojustifiques diciendo, es que busco la paz, es que busco el equilibrio en mi casa. Lo que pasa es que te estás escondiendo y estamos huyendo. Podemos ver la vida de Jesucristo. Jesucristo todo el tiempo se presentaron gente que lo quería matar, gente que lo quería denigrar, gente que lo quería ofender. No se iba para aplastarlos a ellos, se iba con el planteamiento que ellos hacían, con la actitud que ellos estaban estableciendo, y lo tomaba con la sabiduría de Dios para establecer una enseñanza, una bendición, con lo que nosotros ahora nos edificamos en nuestra vida. A través de todas esas personas tan nocivas y tan destructivas, vemos tanta riqueza y tanta enseñanza, porque era la sabiduría de Dios en la vida de Jesucristo. Y eso es la bendición. Todos tenemos necesidades. Todos nacimos con necesidades. Y todos nosotros, de alguna o de otra forma, queremos satisfacer nuestras necesidades, como el ser amado, como el ser valorado, como el ser respetado, como el ser valorado. Son necesidades innatas que todos nosotros tenemos, como tener una economía que nos resuelva nuestras necesidades básicas, tener salud para seguir adelante todas las cosas, pero sobre todas las cosas, el tener ese amor por la gente que nos rodea y en nuestro corazón, ese reconocimiento, pues lo quisiéramos tener. Son necesidades y todos los tenemos. Cuando esas necesidades no son satisfechas, no se resuelven en tu hogar, en tu trabajo, en donde tú te desenvuelves, empiezan disparadores internos o motivaciones internas a hacer y actuar como muchas veces actuamos nosotros. A hablar y a decir cosas que generan más problemas y más dificultades. No es la necesidad, sino que muchas veces yo quisiera que tú me resolvieras mi necesidad, que tú hicieras lo que a mí me corresponde hacer, que tú fueras responsable de darme lo que yo no tengo. Y eso no es posible. Cada uno de nosotros somos responsables de satisfacer en Cristo nuestras necesidades básicas. Pero yo quisiera que mi esposa me hiciera feliz. Yo quisiera que mi familia me apoyara. Yo quisiera que la congregación me apoyara. Yo quisiera, pero eso no es responsabilidad ni de tu familia, ni de tus hijos, ni de la congregación. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu parte. Y de alguna manera no lo aceptamos. Queremos que otros se responsabilicen de nosotros. Y entonces hay una guerra, hay una lucha y hay una crisis. Y empiezo a demandar, empiezo a exigir. Y cada quien se vuelve experto. Uno con caras, otro con gritos. De diferentes maneras estamos expresando que otros nos resuelvan
lo que a nosotros nos corresponde. Cuando no se ha resuelto esa necesidad dentro de nosotros, en la casa, con los amigos, poco a poco va afectando otras áreas de tu persona, de tu vida. No te das cuenta. Y esa problemática que tienes en el trabajo o en tu casa empieza a afectar tus relaciones con la gente del trabajo o con la gente de tu casa o con tus amigos. Ya estás a la defensiva, vivimos sintiéndonos agredidos o sintiéndonos ofendidos, sintiendo que todos están enfocándose para hacer algo contra nosotros y estamos con esa lucha todo el tiempo en nuestro corazón. Y en lugar de resolverse y que se sane tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposa, se va destruyendo cada vez más y terminas enfermo y con enfermedades en tu cuerpo. Hay gente que ha estado por años en conflictos con el esposo, con la esposa o con los hijos. He conocido matrimonios que he ido a orar por ellos y Dios me ha dicho, el problema está en su relación de ellos. La enfermedad que tiene es un producto de la relación que llevan entre ellos. Y les digo, oiga señor, oiga señora, ¿cómo están entre ustedes? Hace 3 años que no nos hablamos. ¡Ay! Y cuando voy para orar y ministrarle a una persona que está por morir en el hospital, le digo, ¿cómo estás con tus hijos? Hace 5 o 10 años que no les hablo. Todo eso fue causando la enfermedad que ahora estamos teniendo, la autodestrucción que se va presentando en nosotros. Y es importante darnos cuenta. No ha hablado y normalmente son cosas triviales y nos perdemos la oportunidad de disfrutar de la riqueza que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el conflicto más importante en nuestra vida? Y a veces nosotros queremos desviarlo, ese problema, y decimos, con que esté bien con Dios, ahí todo va a estar perfecto. Y estás peleado con tus hermanos, estás peleado con tu esposo, estás peleado con la vecina. Conocimos a una señora en el viaje. Nos tocó cenar algunas noches con estas tres chamacas. Una tenía 83, la otra 82 y la otra 80. 3 chamacas cenábamos con ellas. Y una de ellas dice, el doctor, fui con el psiquiatra y me dijo que estoy enferma. Que mi problema, dice, yo lo estaba platicando con mi hijo en la casa, me dijo es que tengo verborrea. Y entonces la muchacha de la casa me dijo, ay señora, no sabía que tenía gonorrea. Y se reía y nos reíamos con ella. Y dice, y otra me dijo que tenía seborrea. Le digo, mira, parece que tienes todas. Y estábamos riéndonos con ella. Pero una de las cosas que hacía, le digo, oye, ¿y tú tienes algún conflicto ahí platicando mientras cenábamos? Dice, no, tengo una vecina que es muy problemática. ¿No será tu gonorrea lo que hace la problemática? ¿No será ese? Y su amiga, que también vive en el mismo edificio, dice, pues conmigo no tiene. Pero nada más con esta vecina, dice, cuando la ve en el elevador, dice, ay, cruz, que se vaya el diablo. A la que tiene verborrea. Dice, ¿usted cree? Dijo, mira, yo creo que tienes un problema y tienes que ver cómo lo resuelves, porque ¿cómo es posible que ella no tiene ese problema y tú sí lo tienes? No nos damos cuenta, no nos damos cuenta de cómo nosotros generamos problemas, de cómo nosotros con nuestras caras, con nuestras actitudes, generamos problemas con las personas. Y me dice, yo no soy supersticiosa. Le digo, ay, qué bueno que a estas alturas no eres supersticiosa. Y le paso el salario y dice, aquí. Le digo, ¿y ahora? Dice, ya ves, es que sí soy le dice la amiga, es que es bien supersticiosa, no agarra un salero, pero nunca en su vida. Le digo, no, que no eres, agárralo,
agárralo. Y lo agarra, ¿no? Con la mano. Y me volteó a platicar y dice la amiga, mira, le hizo así con la sal. Pero bueno, se le quitó la superstición. Ya después ya le daba el saludo y dice, ya ves, ya mira, le pongo salecita. ¿Te puedes quitar lo que te ha hecho tanto daño? ¿Te puedes quitar la mentira que le has dado lugar en tu corazón? Cristo lo puede hacer en ti. Cuando crees en su verdad y no crees en las verdades que te han marcado. Que estás abierto a escuchar. Que estás abierto para ver lo que Dios te quiere hablar a tu corazón. No estás preocupado de lo que le va a hablar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, sino ¿qué me estás hablando a mí y qué me estás diciendo a mi corazón? Y es lo que Dios quiere. A veces nosotros nos hace una invitación a amar a las personas por arriba de las diferencias. No es que pensemos todos igual y no es que todos tengamos los mismos gustos y las mismas inclinaciones. Gracias a Dios somos muy diferentes. Y a veces quisiéramos que nuestra esposa o el esposo fuera igual que nosotros. ¿Cuántos quisieran que fuera así? Ya hasta así le hacen. No, no puede ser. Gracias a Dios es completamente diferente a ti. Y gracias que es diferente a ti, hay riqueza. Porque lo que es ella te va a enriquecer a ti que no lo eres y que no lo tienes. Y lo que tú tienes y lo que tú eres lo va a enriquecer a ella. Es la unidad lo más importante, no la uniformidad. Qué horrible. Hay veces cuando están recién casados, los dos se compran ropa iguales, ya andan uniformaditos. Digo, ay, qué bonito se ve. Eso va a durar unos cuantos meses, hasta que ya salga su verdadera manifestación de su personalidad. Y eso es bueno. Qué bueno que tiene ideas diferentes a las tuyas. Qué bueno que piensa diferente a ti. Qué bueno que se mueve de una manera diferente a ti. Imagínense los dos iguales. Si con uno es suficiente. Pues Dios nos va enseñando y esto es importante. ¿Te has fijado que cuando los dos tenemos los mismos intereses y los dos tenemos la misma inclinación y estamos bien en lo que estamos pensando, no hay problemas? Todo es la gloria de Dios en la casa. Pero cuando uno tiene un interés y el otro es completamente diferente el interés que tiene al tuyo, la tercera guerra mundial. Empieza primero la Guerra Fría, donde no se hablan, donde no se dicen y están observando al enemigo todo el tiempo a ver quién hace el disparo primero para darle también el segundo disparo y mantener en equilibrio todo eso. Los conflictos los vas a tener. Y hay veces que dices, no, yo no me caso para no tener conflictos. Pues si ya eres un conflicto, nada más que no te has dado cuenta. Eso no es el problema. El problema es que puedas disfrutarlo. Y quisiera poner unos principios en su corazón de cómo resolver los conflictos, cómo ser verdaderos pacificadores. Cuando tengas un problema, cuando lo puedes ver, porque a veces no lo podemos ver, pero cuando lo puedes ver, detente, no actúes de inmediato. Frénate para que escuches a tu corazón, no a tu cabeza. Esa la escuchamos en ese instante. Detente para escuchar a tu corazón lo que el Espíritu de Dios te va a hablar, lo que Él te quiere decir. Haz a un lado el dolor, haz a un lado la emoción que sientes, lo que disparó, lo que produjo dentro de ti. Haz a un lado esa molestia, esa irritación y detente, porque si no, no te va a permitir enfocarte en el problema, sino te vas a enfocar en ti y el centro vas a ser tú y en lugar de resolverlo, lo vas a aumentar. ¿Tienes claridad de cuál es el problema? ¿Lo puedes ver? ¿Cuál es el problema que están enfrentando? ¿Tienes claridad de cómo lo vas a enfrentar? ¿Cuál es la solución para ese problema?
puedes ver la solución. Si no, detente, no por años. Detente, ora, pídele dirección a Dios y empieza a enfrentar el problema. Mira, otro principio. Sé tú el primero en actuar. No esperes que la otra persona actúe. Es que yo tengo el 5% de la culpa y él o ella el 95%. No es de porcentajes. No es de quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. No dice la palabra que resolvamos culpas, sino que resolvamos problemas. Que nos enfoquemos en cómo resolver el problema. Sé tú el primero, sé tú el que enfrentes y empieza a arreglarlo. Hay veces, no sé si les ha pasado, cuando vamos a venir a la congre, algo, la mosca, la pulga, algo se atravesó ahí y empieza la guerra. ¿Cuántos les ha pasado ese pequeño incidente? Que cuando vienen a la congre, claro, hay gente que nunca nos pasa. No, hombre, también. Y decimos, ¿cómo es posible que vamos a adorar a Dios y vamos a bendecir a Dios y me estoy agarrando de la greña? Y los dos sacamos fuego por la boca. Y está la lucha muy fuerte. Detente. Y decimos, es que voy a adorar a Dios. Y llegas y empiezas. El hombre tiene esa habilidad extraordinaria. Se desconecta así. Llega a la congregación y dice, nada pasó, nada ocurrió. Y empieza a adorar a Dios, empieza a alabar a Dios. Y la esposa le sale espuma por la boca. ¿Cómo es posible? Y dice, es que lo más importante es adorar a mi Dios. Dice la Biblia que había un hombre que llegó para llevarle una ofrenda al Señor y estar delante de la ofrenda. Y entonces Dios le habla y dice, oye, si tienes algo contra tu prójimo y no lo has arreglado y has venido para ofrendar alabanza y darle todo, detente, deja la congre, ve y arréglate con tu prójimo y después que te hayas arreglado, ven y ahora sí adora a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que no puede existir esta relación con Dios correcta si no está esta relación con nuestros prójimos, con la gente más cercana a nosotros, correcta. Que si se rompe esta relación así vertical, esta también se va a romper. Y no vamos a poder tener esa bendición de Dios entre nosotros. Cuando está Adán en el huerto del Edén, de pronto decidió él y Eva tomar del fruto del árbol prohibido. Y cuando toman del fruto del árbol prohibido, algo pasa dentro de él que ya se ve inseguro, ya se ve desprotegido, porque ya no tenía la presencia y la unción de Dios con él. Y empieza Dios a buscarlo en el huerto y él se empieza a esconder de la presencia de Dios. Tú dices, ¿cómo es posible que se esconda de la presencia que le da la vida? Y Dios le dice, ¿dónde estás? Dice, es que escuché tu voz, pero tuve miedo porque estaba desprotegido, desnudo, y me escondí. ¿No quieres sentirte desprotegido? Y por eso te da miedo y te escondes de tu esposa o de tu esposo. ¿No quieres que te vean como realmente tú eres? ¿No quieres que vean tus debilidades, tus carencias, tus deficiencias? ¿No quieres que vean tu yo? Y entonces lo quieres matizar como algo muy importante o muy significativo o muy capaz, cuando eso no es verdad. Y estamos igual que Adán. Y decimos, es que si ve mis debilidades, cuando tengamos problemas, las va a sacar, me va a humillar. Ese es el problema de la otra persona.
Lo importante es que tú puedas mostrarte, porque eso es lo que somos. Eso es nuestro yo, con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con nuestras flaquezas. No tenemos por qué escondernos. Dios te ama así. Y eso lo perdió Adán cuando es separado de la presencia de Dios. Está diciendo, me sentí vulnerable y por lo tanto ya me escondí. ¿Tienes ese miedo porque vean tus debilidades? ¿Y siempre quieres aparentar que todo está en equilibrio y que todo está bien? ¿Y no quieres que veamos tu verdadero yo cuando realmente la mayoría ve ese verdadero yo? Muéstrate como eres. Muéstrate el tipo de persona que tú eres. Eso te va a ahorrar muchos problemas. Te va a quitar tu miedo al rechazo. Ese eres. No estás queriendo aparentar. No esperes que tu esposa o tu esposo haga lo que a ti te corresponde. O el grupo con el que estás, o las amistades que tú... No. Hay gente que quiere que se le resuelva otros sus conflictos. No. Muéstrate como tú eres. Esa eres la persona. Yo he aprendido a mostrarme, mi esposa todo el tiempo se ha mostrado como es, y yo he aprendido a mostrarme como soy. Y hasta incluso muchas veces le platico mis sueños. Y a veces al principio lo hacía con un poquito de temor, porque hay sueños que son muy raros, muy problemáticos, y poderlos platicar, poder decir lo que estoy soñando, lo que estoy viendo, eso es mostrarte. Eso es mostrar lo que tú traes y mostrarte como tú eres. No se trata de que te comprendan, se trata de que comprendas a la persona. Todo el tiempo estamos tan centrados en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, y queremos que los demás nos entiendan y nos comprendan. No, no se trata de eso la vida. El pacificador es una persona que puede comprender al otro, que puede ver cómo es el otro. Por eso es una persona que resuelve problemas. Puedes verlo y puedes entender a la persona. Dice en 2 Corintios 2:13, hablamos palabras no enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está diciendo, no actúes con tu mente, no actúes con las herramientas del mundo, sino que escucha lo que Dios te ha dado. Pon en marcha lo que ha puesto Dios en tu corazón. Y eso es lo que va a hacer que ocurra el cambio, porque es la sabiduría divina, no la sabiduría humana lo que va a establecer. No resuelve el que te enojes, que tienes una habilidad para explotar, para gritar, eso es manipulación, eso es control, que ya no sabes cómo resolver y estás utilizando herramientas de violencia, de agresión, para ver si ya tienes otra vez el control. Y eso solamente está hablando de tus miedos, de tus inseguridades. No se trata de eso en nuestra vida, sino que Dios quiere establecer en tu vida. Mira, vas a enfrentar tu orgullo, vas a enfrentar tu egoísmo, y eso es lo más importante que se quite de tu vida, porque no puede el egoísmo tomar el primer lugar para resolver un conflicto. Vuelvo a repetir, lo más importante no es resolver el conflicto, sino darle solución, resolver la relación que tenemos. Lo primero que se lastima es el orgullo, y lo que se siente ofendido es el egoísmo. Ellos van a sufrir, tu orgullo y tu egoísmo van a sufrir, y por eso es tan importante que lo hagamos a un lado para poder ver a la persona. Esfuérzate para comprender a la persona y no en ser comprendido. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Cómo hubieras sido tú
Si hubieras estado en la vida de esa persona, en su infancia, con los problemas, con las adversidades, con las dificultades que vivió esa persona, ¿no es un milagro su vida? ¿No es algo asombroso lo que está pasando en la vida de esa persona? Que cuando nos ponemos en sus zapatos decimos, yo no sé cómo hubiera sido yo si hubiera pasado por esas cosas que él o que ella o que esa persona pasó. Y ya no juzgamos tan fácilmente y empezamos a comprender y a ver de una manera diferente las cosas. Y entonces empiezas a ver cuál es el interés que tiene esa persona. Escucha su emoción, escucha su dolor, escucha su sentir. No los pensamientos, no las reacciones, sino escucha cómo te está hablando sus sentimientos a tu corazón, a tu persona. La palabra microscopio, micros es la palabra, es pequeña, y copos es enfocarte. Enfócate, enfócate en las personas, en el problema. No te disperses, sino lo que estás viendo en ese momento, enfócate. Hay gente que dice, no, pues yo prefiero mejor que se resuelva. El tiempo va a resolver todas las cosas. El tiempo, si no es una persona, el tiempo no resuelve nada. Con el tiempo el cáncer se hace más problemático y te mata. Con el tiempo una infección que tengas en el cuerpo que no lo tratas, te va a destruir y te va a matar. Eso es lo que pasa cuando tú no enfrentas. Bueno, ahora yo me voy a ir a dormir a la azotea o ahí a la cama del perro. Estás huyendo, te estás escondiendo. Te casaste porque pensaste que tu vida iba... ¿Cuántos se casaron porque pensaban que su vida iba a ser de color de rosa? ¿Cuántos se casaron? Ya ni levantan la mano. Dicen, la mía iba a ser de color, pues morada tendiendo a negro. No, la vida es del color que tiene ahora. Y lo importante no es que huyas y te escondas y te vayas a vivir a la casa de tu mamá otra vez, o de tu hermano, o de tu hermana, o de alguien, y dices, estás huyendo. No estás resolviendo el problema. No minimices tus miedos, sino enfréntalos. A veces nosotros, no sé si les ha pasado, nuestros miedos son muy grandes y los miedos de la otra persona son pequeñitos. Nos dice, es que yo me siento así. No, ese no es problema. Eso no es problema. Mira, no te está pidiendo ningún consejo. Te está diciendo cómo se siente. Pero como tú no te sientes así, entonces dices, eso no. Pero los tuyos, no, eso sí hay que ponerles atención. Porque los tuyos sí son bárbaros, son extraordinarios. Deja de minimizar, deja de sentir por la otra persona y escucha lo que te está diciendo. Habla con amor. Ten cuidado con tus palabras. Fíjate qué palabras vas a utilizar, porque es importante. Es que esta es la verdad y yo siempre hablo la verdad. Ay, híjole, cuando tú siempre hablas así la verdad, pues es que eres un patán. No eres una persona que estás estableciendo algo. ¿Por qué no la dices la verdad con cuidado? ¿Por qué no mejor dices las cosas para que la persona lo pueda recibir en su corazón en el momento que está abierta? Enfócate en la solución, no en el problema. ¿Cómo es la solución? Deja a un lado de buscar culpables. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo vas a resolver? Eso es lo que va a traer un cambio y eso es lo que va a dejar que te estés atacando al otro. La solución de tu economía familiar, enfócate en ella. La solución con tus hijos, la solución con los horarios que tienes de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? La solución con las actividades en la casa, lo que te corresponde a ti, lo que le corresponde a ella, que lo tengas. Soluciones en tu matrimonio.
plantea un plan de cómo vas a desarrollar y cómo lo vas a resolver. Y sobre todo, la reconciliación. Eso es lo más importante. Deja de vivir con partidismo. Deja de vivir de que soy de este partido, que soy del otro partido. Eso no resuelve nada. Y lo vemos en los debates que hay ahora. No se están planteando soluciones, nada más todo lo horrible que ha hecho el otro y lo otro malo que hizo el otro. Tú dices, ¿y a mí qué me interesa las cosas terribles que van a hacer? No se trata de qué hiciste mal o qué hizo mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propones? Ese es enfocarte en la solución. Y Dios es el que establece el cambio y la bendición. Dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, la responsabilidad, el vivir para reconciliar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación. Lo más importante es la reconciliación. Yo quisiera animarte en esta mañana. ¿Con quién estás en conflictos? ¿Con quién estás pasando en problemas? ¿Te pudiste ver en alguno de estos puntos? Pues lo más importante es abrir tu corazón. Ya no verte como pobre de ti, sino qué bendición que soy un hijo amado de Dios para poder enfrentar y solucionar las cosas que me habían separado. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Hoy fue muy suave. Mandé la plática a la computadora y no jaló. La mandé a la otra parte y no jaló. La mandé y dije, hijo, qué padre es todo esto. Entonces mejor la imprimí, la plática. Dije, así ya se resuelve el problema. ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué es lo que está impidiendo el que esta palabra se haga vida en ti? ¿Estás dispuesto a vivir lo que Dios te habló a ti? Lo que Dios te mostró a ti? Y que te empieces a mover en tu vida con la verdad que Dios te habló a tu corazón. ¿Cuántos de ustedes Dios les habló a su corazón? En eso que te habló, que es muy diferente de lo que le habló el que está a tu lado. Dios quiere hacer algo muy grande en tu vida. Y yo quiero ser un bienaventurado, porque enfrentar el problema y restaurar la relación que nos había separado. Eso es lo más importante. Y vamos a pedirle a Dios que su gracia, que su sabiduría, que su amor nos envuelva para podernos ver y aceptar el que se haga a un lado el orgullo y el egoísmo y podamos ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de tener tu palabra, de tener tu verdad, de escuchar lo que tú estás hablando a mi corazón. Gracias porque mi corazón todavía está abierto para escucharte, para tomar de tu verdad, para tomar de tu palabra. Y Señor, quiero vivir en esta bendición, porque estas bienaventuranzas es tu vida en mí. No es lo que yo hago, es lo que yo abro mi corazón para que tú hagas a través de mí. Y quito todo lo que estorba mi egoísmo para que tú tomes el primer lugar y yo lo empiece a hacer parte mía y empiece a disfrutar lo que tú estás estableciendo. Y sé que viene algo de gran bendición para mi relación con mi esposa, con mis hijas, con mis amigos, con la gente de mi congregación, con mi familia, porque tú eres mi bendición. Te doy gracias, Padre,
Y te pido, Señor, que esta tu sabiduría, que esta dirección de tu Santo Espíritu me acompañe y que pueda detenerme y empezar a darte el primer lugar para escuchar tu voz y actuar conforme a tu Espíritu. Te doy gracias y te bendigo, Padre, por esta bendición que tú me has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si necesitas la oración del ministerio del abrazo del Padre y pudiste ver algo en tu corazón y necesitas de este apoyo en oración, van a estar aquí al frente del ministerio, pueden orar por ti y Dios va a bendecir tu vida.